Buenas, Buenas ¿se escucha noches. ahí? Sí, sí. Hola, bueno, ¿cómo están? Eh, Vamos a retomar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Cualquier cosa me interrumpen. Si Brune, vos tenés alguna acotación o algo también. Y vamos a empezar un poco con lo que me habían pedido de repasar para después terminar con lo que es el órgano de fiscalización de las sociedades anónimas. En la clase anterior habíamos dicho de poder repasar un poco lo que es acciones y aumento de capital. Hay tres conceptos antes de empezar que también quisiera que a ver si quedan totalmente claros. Una cosa es patrimonio, otra cosa es capital y otra cosa es patrimonio neto. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, deudas que tiene una persona jurídica y es la prenda común de los acreedores. El capital social es esa cifra, es un globo que tiene que estar lleno y que se llena con los aportes que dan en propiedad los accionistas. Y el patrimonio neto es activo menos pasivo. Estamos ahí, los tres conceptos, Leo, porque esto se toman en la prueba y aparte les va a servir para el día de mañana. Acciones. El capital social, que es la cifra, dijimos, se representa en acciones. Todas las acciones tienen el mismo valor dentro de esa clase. Se expresan en moneda argentina y pueden tener diferentes clases, como vimos la otra vez. Clasificación, que esto era la parte que a ustedes más les importaba. A ver, pueden ser preferidas u ordinarias. ¿Estamos ahí? Las preferidas es porque otorgan una preferencia patrimonial y pueden carecer de voto. ¿Qué puede ser una preferencia patrimonial? En las ganancias o en la cuota de liquidación. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Siempre puede tener un beneficio siempre que hubiese utilidades líquidas, utilidades que de ganancia ese ejercicio, y realizadas provenientes de un balance aprobado. ¿Se acuerdan que todos los años la asamblea ordinaria tenía que considerar un balance, que no era lo mismo que gestión, que habíamos visto en la clase anterior, que son las cosas que hacen el balance, ¿se acuerdan que era una foto de lo que había pasado y lo que estaba en ese periodo, desde el inicio al cierre de ejercicio? Brunella les mandó como un modelo, no sé si pudieron ver, de lo que sería el balance. Bueno, ese balance que lo consideran, ustedes van a ver está el activo, está el pasivo, y después va a estar el patrimonio neto, que fue desconté, activo menos pasivo. Adelante va a haber una carátula que dice capital, que es la cifra, y va a ver que van a decir suscripción e integración, o sea, cuántos suscribieron y cuánto efectivamente integraron los accionistas, y van a ver el estado de resultados, en donde ustedes van a ver ahí también una columna que dice capital, una columna que dice reserva legal, una columna que dice ajuste de capital, puede haber aportes irrevocables y utilidades. Y ahí ustedes ven que va a tener, si tiene utilidades o no, y si son realizables. Si en el caso de que se apruebe ese balance, ustedes pueden tener, digamos, una preferencia, si está previsto, en las ganancias si tienen ese tipo de acciones. Y la cuota de liquidación, la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les conté que tenemos el proceso de lo que sería la disolución, que es 6 momentos, la disolución, y después empieza todo el proceso liquidatorio. Una vez que se pagaron a todos los acreedores, qué sé yo, si hay un remanente, en base a la cantidad de acciones que vos tenés, se te va a dar la proporción de lo que sobró.
si vos tenés estas acciones preferidas, puede ser que hayas pactado que tengas una preferencia, que tengas algo más en esa cuota de liquidación. Y las ordinarias son las que pueden ser en derecho a voto, pueden ser de 1 a 5 votos. Generalmente en los estatutos ustedes van a ver que dice, las acciones ordinarias tienen 1 voto, las acciones extraordinarias tienen 5 votos. En caso de aumento de capital, se va a establecer cuántos votos, si ponen de 1 a 5. Entonces, cuando vos suscribís las acciones, tenés que decir si tienen 1 voto o 5 votos, salvo que vos pongas directamente que tienen 5 votos o 1 voto. Entonces, ordinarias o preferidas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del artículo 244, que era para los casos especiales, la última parte, que eran las transformaciones, el cambio fundamental del objeto, irse al extranjero, ¿se acuerdan? Que ahí decíamos, no, solamente pueden tener 1 solo voto, aunque tengas ese derecho de preferencia. Bueno, en este caso, cuando vos tenés acciones que tienen 5 votos, para estos casos, va a contar todos como 1 solo voto. Después tenés las acciones que se representan en títulos y las que no se representan en títulos. Las que se representan en títulos eran las nominativas no endosables, que son las que tenemos nosotros, y las escriturales, que también podemos tener nosotros. Las escriturales no se representan en títulos. Estas son las 2 clases que tenemos. Las nominativas no endosables, para poder transferirlas, vamos a necesitar la acción, vamos a necesitar un contrato de transferencia y inscribirla en ese libro obligatorio que se llama accionistas. Si es escriturales, ¿se acuerdan que el registro lo va a llevar ya sea un banco o capaz que la propia sociedad, pero es un registro de acciones escriturales? Y te otorga un certificado de la titularidad de tus acciones y cuántas tenés. Otra clasificación puede ser que el estatuto limite la transferencia. ¿Se acuerdan que las acciones son libremente transmisibles, pueden limitarse, nunca prohibirse? ¿Se acuerdan esa parte? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, que las acciones no van a poder ser transferidas, salvo que vos tengas la condición de médico, bueno, esa es una limitación a la transferencia y puede ser que eso tiene que estar puesto, digamos, en el estatuto y además lo va a decir después la acción. Si no dice nada, son libremente transmisibles. También, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada que el estatuto puede prever que haya acciones de clases diferentes, que eran las que pueden, por ejemplo, clases que designan a un director, ¿me explico? O sea, o a la sindicatura. Eso también lo tienen que pactar en el estatuto. ¿Se acuerdan también, que también esto ya se los conté, que se pueden clasificar desde el punto de vista de su circulación? Que podían ser al portador, las nominativas endosables y las nominativas no endosables, que las únicas que tenemos nosotros hasta ahora son las nominativas no endosables. Las del portador transmiten con la mera tradición y con la exhibición del título ya tenés condición de socio. Las nominativas endosables son transmisibles por endoso, ¿se acuerdan como lo era anteriormente de los cheques? Y se inscriben en el registro de accionistas, se inscribían. En cambio, las nominativas no endosables, que son las que tenemos ahora, que si alguien viene al estudio de ustedes y tiene que decir cómo transfiero yo mis acciones, tienen la tradición, el contrato y la inscripción. Entonces, ¿se entendió la clasificación o quieren que lo repasamos? Preferidas, ordinarias. Derecho patrimonial o la cantidad de acciones.
representación en títulos o no representación en títulos. Representación en títulos, nominativas no endosables. Las otras son las escriturales. Limita su transferencia, no limita su transferencia. Y el estatuto puede prever clases diferentes de acciones, que son las que, por ejemplo, para asignar un director o para determinadas características se utilizan. Todas las acciones dentro de una clase tienen que otorgar los mismos derechos. O sea, si todas son la clase A, otorgan 5 votos, todas van a otorgar 5 votos. No puede haber diferencia dentro de una misma clase. Otra de las cosas que acá me olvidé contarles. ¿Se acuerdan del 244? Dije que cuando tenían un solo 5 votos iban a votar como un voto. Pero, por ejemplo, si son preferidas, pueden carecer de voto. O sea, puede ser que vos tengas acciones preferidas con un beneficio económico, pero que no tengan voto. En el caso del 244, ahí van a tener un voto para votar. Bien, esas son las clasificaciones de las acciones. Después tenemos lo que es aumento de capital. Así, a ver, para repasarlo. El aumento de capital puede ser real o nominal. Con reforma de estatuto o sin reforma de estatuto. Por asamblea ordinaria o por asamblea extraordinaria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que real era cuando había un desembolso por parte del accionista? O sea, ya sea aportaba dinero o un bien. Y nominal era un cambio cuando se capitalizaba una cuenta. Esas cuentas que estaban, lo que vimos en el balance, que yo les acabo de contar anteriormente. Por ejemplo, de aporte irrevocable, de una reserva. ¿Qué es el aumento de capital? Es la operación jurídica mediante la cual se eleva la cifra de capital. El real, como dijimos, cuando aumenta es una incorporación de nuevos bienes o dinero al patrimonio neto, y nominal se eleva la cifra de capital sin ingresos de nuevos bienes, porque ya están puestos en el balance. En el caso de que sea nominal, se va a entregar acciones liberadas. ¿Qué quiere decir? Que están totalmente integradas y hay que respetar la proporción que vos ya tenías, que cada accionista tiene ya en el capital. Supongamos, si yo tenía 5% y es por capitalización de una cuenta, entonces a mí me van a dar acciones representativas dentro del capital aumentado al 5%. O sea, se respeta la proporción y ya se considera totalmente integrada. Eso se refiere a acciones liberadas. En cambio, cuando tengo que poner el dinero, es igual que cuando inició. Suscribo, si es en efectivo, puedo integrar el 25% y el resto tengo 2 años, y si es bienes en especie, lo tenía que integrar totalmente. ¿Estamos? Y en el caso de que, por ejemplo, ahí lo que me van a dar cuando esté totalmente integrado son las acciones, se me dan un certificado provisorio de esas acciones. El real afecta el patrimonio neto. En cambio, el otro no afecta el patrimonio neto. Dijimos que podía ser, dice el artículo 188, dentro del quíntuplo o fuera del quíntuplo, que era la otra diferencia. Dentro del quíntuplo hay diferencias. Cuando aumentas el capital dentro del quíntuplo, tenés que ver 2 cosas. Si está previsto en el estatuto. Si vos ponés que en un artículo del estatuto que vos podés aumentar dentro del quíntuplo y que en ese caso no va a requerir autorización del órgano de administración, puede ser que vos no tengas que inscribirlo
no en lo que sería inspección de personas jurídicas. ¿Se acuerdan que para todo lo que es una reforma o cuando era la constitución de una sociedad anónima, nosotros íbamos, lo constituíamos, resolvíamos constituirlo, y íbamos a lo que era la inspección de personas jurídicas, que nos daba una conformidad, y después teníamos que pasar por el registro público, que es el que termina inscribiendo esa sociedad anónima. Cuando uno hace una reforma de estatuto, lo mismo, hace una asamblea, como vimos, que hace la asamblea, depende de lo que sea, y esa asamblea, una vez que resolvió la reforma, tenés que ir a la inspección de personas jurídicas y después inscribirlo en lo que sería el registro público. Bueno, es caso específico que cuando el aumento de capital dentro del quíntuple y lo tenés expresado que no necesita la autorización de la administrativa, o sea, en ese caso puede ser una reforma que no pase por la inspección de personas jurídicas, sino que vaya directamente al registro público de comercio. ¿Se entiende? Tenemos que fijarnos que sea un aumento de capital dentro del quíntuplo y que esté en el estatuto previsto. Caso contrario, siempre vas a tener que pasar por el doble control. Si es dentro del quíntuplo, es por asamblea ordinaria. Si es fuera del quíntuplo, siempre es por asamblea extraordinaria. Habíamos dicho también que cuando está previsto en el estatuto y es dentro del quíntuplo, no da derecho de receso. Ahora, si no está previsto en el estatuto y dentro del quíntuplo, tienes derecho de receso. Y si es por fuera del quíntuplo, por la asamblea extraordinaria, también tenés el derecho de receso. ¿Va hasta ahí? ¿O quieren repasar? Díganme, porque estamos para eso. O sea, si quieren, volvemos otra vez. ¿Se entendió? Real, una duda nominal. respecto a la clasificación, profe. ¿De cuál? No, cuando hablamos se representan en títulos o no se representan en títulos, las que se representan en títulos eran las nominativas no endosables y las Bien. escriturales. No, las escriturales no se representan en títulos. Por eso. O sea, dentro de, yo puse poner acciones que se representan en títulos, nominativas no endosables son las únicas que están vigentes ahora. Y las escriturales aparte. ¿Hola? Ah, ¿Me perdón, escuchan se me... ahí? No, a mí se me tildó. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Las acciones. Tenemos, vamos a acciones de nuevo. Las preferidas y las ordinarias. Preferidas, derecho patrimonial. Ordinarias, de un voto o más. Sí. De 1 a 5. Son derechos políticos. Después tenemos, representan en títulos las nominativas no endosables. Escriturales son las que no se representan en títulos. Ah, Después ok. tenemos, Esa era mi no duda. se representan en títulos. Títulos, nominativas no endosables, que estas son las que van a ver ustedes cuando se reciban de abogados hoy mismo. Nominativas no endosables y escriturales. Si se representan en títulos, son las nominativas no endosables, las escriturales no se representan en títulos, son las que llevan un registro, un banco, el registro de acciones escriturales, por ejemplo, puede ser un banco, puede ser una caja de valores, o sea, pues la propia sociedad, pero vos, si querés decir yo tengo tantas acciones, el banco me va a dar un certificado que va a decir, Alejandra Silverstein tiene tantas acciones de la sociedad tal. No tengo el título, tengo un comprobante que emite ese registro. Esas son las escriturales. Y las nominativas no endosables, ustedes van a tener el título. Pero acuérdense siempre que para poder transferirlas, necesitamos 3 cosas. O sea, 2 cosas en las escriturales
y 3 cosas, digamos, van a ser el título, que es la tradición del título, el contrato y la inscripción. Por las escriturales ustedes van a tener el certificado, van a tener el contrato y la inscripción otra vez en ese registro. ¿Estamos hasta ahí? Sí, mi A su duda vez ya ustedes estaba. pueden... ¿Eh? Que ya se me aclaró, digo, la duda que tenía. ¿Sí? Sí, Después vos tenés, ¿te acordás que la podés limitar, digamos, a una característica? O sea, limitar la transferencia, que no prohibir, pero sí limitar, que tengan determinadas características las personas para poder transferir. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de un sanatorio? Yo digo, bueno, para ser accionista de sociedad solamente pueden ser médicos, por ejemplo. Eso es una limitación a la transferencia. Yo no le podría transferir mis acciones a mi hijo que no es médico. ¿Me explico? Y eso también lo va a decir en las acciones y tiene que estar establecido en el estatuto. Así como también le puedo dar determinadas preferencias a determinadas acciones, como elegir directorio, que eso también lo tenemos que poner en el estatuto. Y son las distintas clases. Esas son las distintas clasificaciones de las acciones. Después yo les conté que la forma de circular, pero hoy en día, sinceramente, tienen nominativas no endosables o escriturales. ¿Estamos? Acuérdense que todas tienen que tener los mismos derechos dentro de la misma clase. Retomamos aumento de capital, que era elevar la cifra, dijimos que podía ser nominal o real, era con desembolso o sin desembolso, dijimos que puede ser por asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria, dentro del quíntuplo, fuera del quíntuplo. Dentro del quíntuplo puede ser, es por asamblea ordinaria, fuera del quíntuplo, asamblea extraordinaria. A la hora de hacer los trámites, nosotros podemos ir a la autoridad de control administrativa, la inspección de personas jurídicas, si lo tenés en el estatuto previsto que no tiene que ir a la autoridad administrativa, sino siempre conlleva lo que es una reforma de estatuto y tenés que pasar por lo que es autoridad de control más registro. Dijimos que el único que no da derecho de receso es dentro del quíntuplo y cuando está pactado en el estatuto. Todo el resto otorga el derecho de receso. O sea, ¿qué era? ¿Se acuerda lo que era el derecho de receso? Que era esa posibilidad que ese socio le da el derecho de que cuando no puede poner dinero, tiene que ser con desembolso, no tiene que ser nominal. Porque nominal, ¿se acuerdan que les conté que le mantiene la participación? O sea, la misma proporción que ya tenía, porque es una cuenta y ya enseguidamente le dan las acciones, esas acciones liberadas que están totalmente integradas. Entonces, nunca no se le puede licuar la participación. El derecho de receso lo que protege es ese accionista que tenía un porcentaje importante, en donde si todos ponen dinero y yo ya no tengo ese dinero, dejo de tener esa posibilidad de poder tener la misma participación. Entonces dice la ley, bueno, a esta gente que no puede tener el dinero para seguir manteniendo la participación que tenía, que en este momento se asoció, le doy la posibilidad de que se vaya de la sociedad y se le paga la participación. ¿Se acuerdan? ¿Por qué es importante esto? Porque depende para algunos derechos que tienen los accionistas, necesitas determinado porcentaje. ¿Se acuerdan como pedir la convocatoria a asamblea, un 5%, pedir información, un 2%? O sea, la ley establece que para determinados derechos vos tenés que tener un porcentaje, que no es lo mismo tener un 0,1 que tener un 2%. No es lo mismo tener más de la mitad del capital social que no tenerlo. El artículo 188 les dice que la Asamblea puede delegar en el directorio la época de emisión de las acciones, la forma y las condiciones. ¿Qué quiere decir esto?
la época de emisión, cuando habla de emisión de acciones, es un término multívoco. Puede ser que esté refiriéndose simplemente a completar las acciones, ese título, o puede ser que en realidad lo que está diciendo es a ofrecer las acciones. Supónganse, hacemos una asamblea y resolvemos que vamos a aumentar el capital social. Que vamos a aumentar en tanto, que el valor y el precio que vamos a fijar por las acciones es tanto. Pero ahí no las vamos a suscribir, no vamos a decir cuándo hay que suscribirlas, ni la forma ni las condiciones de cómo. O sea, si es en efectivo, si es un plazo de, qué sé yo, en tantas cuotas. Eso se le puede delegar al directorio, que posterior al acto de asamblea diga cómo va a ser la forma, las condiciones y las ofrezca a los accionistas. O sea, resolvés cómo aumentas, resolvés el valor de esas acciones, el precio de esas acciones, pero resuelvo que la forma y las condiciones y las ofrezca el directorio en un acto posterior. Eso se puede hacer. Entonces, lo que va a hacer el directorio va a ser publicar. Va a ser un acta de directorio y va a decir, bueno, vamos a resolver que se van a, ¿cómo se llama?, a pagar estas, van a ser, tienen que ser integradas en efectivo, en 3 cuotas, el 25% en el momento y 3 cuotas con posterioridad hasta la fecha de la asamblea. Eso se publica en el boletín oficial y ahí empieza todo un procedimiento que ahora les voy a contar, que es, no sé si ustedes se acuerdan, el derecho a preferencia y a crecer. Ahora les cuento cómo funciona. Bueno, entonces, procedimiento de aumento de capital. Resolvemos, primero el directorio tiene que resolver convocar una asamblea, para saber qué asamblea convoca, si ordinaria o extraordinaria, dentro del quíntuplo o fuera del quíntuplo. Va a ver, primero entonces se va a juntar el directorio, si ustedes le vienen ahí en su estudio, le van a decir, quiero hacer un aumento de capital. Entonces, porque la verdad, la sociedad dice, viene el integrante del directorio, el presidente, y le dice esta sociedad va mal, necesitamos que ponga plata a los accionistas porque tenemos que hacer una inversión para comprar para un galpón. Entonces tienen que poner dinero. Y entonces hay un acta del directorio, va a tener que ver cuánto dinero, si el alcance es dentro del quíntuplo, asamblea ordinaria, si es fuera del quíntuplo, asamblea extraordinaria. Y la convocan. ¿Se acuerdan que si no era unánime, publicábamos los edictos, y se acuerdan todo el tema de que tenían que comunicar para ir a la asistencia, hacia el cierre provisorio, y después hacíamos el cierre definitivo, y esos eran los accionistas que pueden ingresar a la asamblea. Vamos todos a la asamblea y resolvemos aumentar el capital. Y ahí tenemos las dos opciones. Delegamos en el directorio o no delegamos en el directorio y resolvemos. Generalmente cuando son unánimes no se delega, se resuelve todo en ese mismo acto, pero cuando no son unánimes es muy probable que se delegue. Entonces, tiene que el directorio ofrecer las acciones a los accionistas. Y lo hace publicando en el boletín oficial por 3 días. Entonces ahí va a contar, se aumentó el capital a tantos pesos. Va a decir que invita a los accionistas a suscribir ese capital, que va a tener que decir que en tantos pesos, que pagaderos en tanta plata, etcétera, etcétera. Todos los detalles, cosa que todos los accionistas sepan que se aumentó en tanto, que los invitas a suscribir y cómo tienen que integrarlo. Si llega a ser del 2,99, además del boletín oficial, tienen que publicarlo por 3 días en un diario de mayor circulación.
Entonces ahora viene el plazo para ese ejercicio. El plazo que tienen los accionistas para ir al directorio y suscribir un contrato de suscripción de acciones es de 30 días, desde la última publicación. Y ahí los accionistas primero tienen el derecho de ejercer el derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que dijimos que la idea de la ley es que el accionista pueda mantener su participación? Entonces, lo que le da la posibilidad es a las accionistas de poder suscribir las acciones en la proporción a las acciones que ya tienen suscriptas. Si yo tenía un 10%, yo voy a tener derecho a suscribir sobre ese aumento para seguir manteniendo el 10% que representa el capital. Eso es suscripción preferente. O sea, y así sucesivamente cada uno. Pero puede que no lo quiera ejercer, no me interesa ejercerlo. Entonces, yo no ejerzo el derecho de preferencia. En la segunda vuelta se llama derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir? Que yo ejercí el derecho de preferencia, la lo que tenía, pero como el accionista, el otro accionista, no ejerció su derecho de preferencia, no suscribió, entonces yo puedo acrecer, puedo aumentar lo que él no suscribió. ¿Estamos ahí? Esto está previsto en el artículo 194. Esto, bueno, sirve para mantener las proporciones entre los accionistas. O sea, lo que te les estoy contando que quieren mantener, o sea, que vos cada accionista siga teniendo la misma proporción en el capital. Si la persona no quiere, acuérdense que primero está el derecho de preferencia, y si que sobra, porque hago acciones que no fueron suscritas, está la segunda vuelta, que es lo que se llama el derecho de acrecer. Yo puedo acrecer lo que vos no usaste. Esto ya está. El capital tiene que estar totalmente suscrito. ¿Qué pasa si no se suscribe totalmente? El directorio publicó y suscribimos un 60% de las acciones. El resto no se suscribió. Entonces ahí hay dos posturas. Algunos dicen que tienen que reducir el capital, hacer otra asamblea para reducir el capital a lo que realmente se suscribió. Y otros dicen, bueno, no, el directorio hará un acta y dirá que fue suscrito por tanto y el aumento será por tanto. Ahora, yo, como accionista que suscribió ese aumento de capital que no está totalmente suscripto, no me puedo liberar de decir, ay, bueno, como no se suscribió totalmente, yo lo que me comprometí a suscribir tantas acciones no las voy a poner. No, vos estás obligado. Una vez que vos firmaste ese contrato de suscripción con el directorio, yo estoy obligado, por más que los otros no lo suscriban, a tener que integrar esas acciones. El aumento de capital quedará por menos. La única forma que yo tengo de liberarme es que se vuelva a hacer una asamblea y decida dejar sin efecto el aumento de capital. Entonces, vuelvo a hacer los pasos. Resolvemos convocar una asamblea, el directorio, vemos si es asamblea ordinaria o extraordinaria, dentro del quíntuplo o fuera del quíntuplo. De ahí hacemos la asamblea, resuelve aumentar el capital, vemos si hubo una delegación en el directorio o no una delegación en el directorio. Si hubo una delegación en el directorio, se publica en el boletín oficial por 5 días, y ahí empieza a ejercer lo que es el derecho de preferencia y el derecho a acrecer. Todos los que hayan ejercido el derecho de preferencia o suscriban, van a tener que celebrar con la sociedad, con el directorio en realidad, un contrato de suscripción de acciones, y después el directorio lo que va a hacer es un acta donde va a decir,
Bueno, suscribimos con fulanito tantas acciones, con menganito tantas acciones, porque quedó todo, entonces cómo queda compuesto el capital. Y ese sería el final del acto. Cuando tenemos todos esos papelitos, vamos a la inspección de personas jurídicas y inscribimos, solicitamos que nos dé conformidad para la inscripción de ese aumento de capital. Una vez que tenemos la conformidad administrativa, vamos al registro público. Solamente no vamos a pedir la autorización administrativa cuando es dentro del quíntuplo y está previsto en el estatuto que no es necesario pedirla, a ir a la autoridad de control. Ahí directamente se publica diciendo que se aumentó en tanto y se inscribe en el registro público. Y ese sería cómo hacer un aumento de capital. ¿Se entendió ahora? ¿Un poco más? ¿O hay alguna cosita que quieren repasar? Por mí está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, vamos a órgano de fiscalización. Ustedes entonces ya vieron el órgano de gobierno, vimos con las asambleas, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria, las asambleas especiales, asambleas unánimes, ya vieron directorio, y ahora vamos a ver que es el órgano de administración, y ahora vamos a ver el órgano de control, que se llama sindicatura. Es un órgano permanente, pero no es necesario. A diferencia del directorio, puede que no haya sindicatura en una sociedad. Si vos sos una sociedad de la sociedad anónima que no estás inmersa en el 299, podés prescindir de tener sindicatura. Por eso es que no es necesaria. Si la tenemos es permanente, pero puede que no tenga. Y se aplique el artículo 55 de la Ley de Sociedades. ¿Qué quiere decir? Que vos como accionista tenés derecho a ir al derecho de información, a ver los balances, los libros, cuando vos querés. En cambio, si vos tenés una sindicatura, vos le tenés que pedir al síndico cada vez que vos quieras saber algo, ver un libro, o tener un balance, irle el balance o una copia de algo, tenés que pedírselo al síndico y él es el que te lo va a dar. Entonces, si viene una persona, un cliente, y les dice, miren, yo tengo una sociedad y el directorio no sé qué está haciendo, y la verdad que quiero tener un informe de lo que está pasando, quiero ver si el contrato lo celebró con fulano y mengano, ustedes le van a tener que decir, para ver si se lo piden directamente al directorio o hay que pedírselo al síndico. Van a mirar el estatuto y van a ver si hay sindicatura. Si hay sindicatura, se lo van a tener que pedir al síndico. Si no, lo piden al directorio directamente, ustedes tienen acceso libre a verlo. La sindicatura no representa minorías ni los derechos de los accionistas. Lo que va a hacer es controlar que la sociedad cumpla con la ley, con el estatuto y con las resoluciones de la asamblea, que son como la ley misma para la sociedad. Para poder ser síndico, tenés que ser contador o abogado. Y tenés que tener domicilio en el país. Si sos una sociedad del 299, salvo que sean las del inciso 2, que es la de que tienen un capital mayor a 30 millones ahora, o una SAU, que son las sociedades anónimas unipersonales, tienen que tener una sindicatura colegiada. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos tienen que haber 3 síndicos. Y se llaman comisión fiscalizadora. Entonces, la del 299, salvo cuando son del 299 porque tienen un capital mayor de 30 millones, o son SAU, todo el resto tienen que tener una comisión fiscalizadora, por lo menos un órgano integrado por 3 síndicos. Dijimos que también podemos prescindir de la sindicatura
sea, que se aplica el artículo 55 y que los socios tienen acceso directo a la contabilidad y a la información. No pueden durar en el cargo más de 3 ejercicios y duran, igual que el directorio, hasta que sean reemplazados. Necesita sí o sí nombrarse un suplente, para que cuando el caso de que algún problema que tenga ese síndico, lo pueda reemplazar el suplente. Caso de no tener ninguno de los dos, el directorio tiene que convocar una asamblea para designarlo. Los síndicos los designa, los remueve y fija su retribución la asamblea ordinaria. Puede aplicarse también la posibilidad de que sean elegidos por clases. ¿Se acuerdan que dijimos que podía establecer el estatuto que algunas clases de acciones designen directores o síndicos? Bueno, a eso me refiero. O sea, puede ser por asamblea ordinaria o podemos haber pactado en el estatuto que una clase de acciones designa un síndico, otro designa otro síndico, cuando por ejemplo es una integrada como una comisión fiscalizadora. La revocabilidad del cargo. La asamblea, ¿cuándo puede sacarlo? Se los puede remover sin causa, siempre que no haya oposición del 5% de accionistas que representan el capital. Y con causa, siempre. Incompatibilidades. Cuando ustedes vieron director, habían visto que no podían ser del artículo 264. Bueno, eso se aplica igual también para la sindicatura. Los que estén inmersos en el 264, que se acuerdan que eran los tercios, los condenados, los funcionarios de administración pública, a todos ellos se les aplica la misma incompatibilidad que los directores. A su vez, no pueden ser directores, gerentes, de una sociedad controlante o controlada de esta sociedad. O director tampoco puede ser síndico. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver después, cuando son controlantes y controladas, van a ser incluso balances consolidados de todo el grupo de la sociedad. Entonces, no puedo controlarme yo la administración de lo que yo hago. O sea, acuérdense que siempre lo que hace el síndico es controlar que ese directorio actúe conforme la ley, conforme el reglamento, conforme el estatuto. Yo no puedo controlarme a mí mismo. ¿Estamos? De ahí viene esa incompatibilidad. Tampoco pueden ser los cónyuges, los parientes consanguíneos hasta el 4º grado, inclusive, y los afines de 2º grado de los directores y gerentes generales. Esas serían las incompatibilidades. Dijimos que era remunerada, o sea, hay que pagarle, que cuánto se le paga de retribución lo decide la asamblea ordinaria. Dijimos el caso de las vacancias. ¿Qué pasa si un síndico le aparece una de estas incompatibilidades durante el transcurso de que está ejerciendo la sindicatura? Bueno, en ese caso tiene que dejar inmediatamente el cargo y tiene que dar aviso al directorio y en un plazo máximo de 10 días para que pueda asumir el nuevo síndico. ¿Cuáles son las atribuciones y los deberes que tiene esta sindicatura? Esto está en el artículo 294. Tienen distintas funciones. Tiene una función de fiscalización, o sea, fiscaliza la administración, mira los libros, la documentación, todas las veces que quiera. Por lo menos una vez cada 3 meses. Igual que el directorio que se tenía que juntar una vez cada 3 meses, bueno, por lo menos una cada 3 meses tiene que ir a pedir los documentos, ir a ver los libros.
Otra función de fiscalización sería verificar las disponibilidades. ¿Qué quiere decir? Va a ver que la sociedad no esté en cesación de pago, o sea, cuáles son las obligaciones que tiene y cuáles son las disponibilidades que tiene. Eso también es función del síndico. Función de ir a las reuniones de directorio con voz, pero sin voto. Y la función también de tener que ir a las asambleas. ¿Se acuerdan que era obligatorio para los síndicos ir a las asambleas? Función de controlar que esa garantía que tenían que prestar los directores, ¿se acuerdan?, se mantenga y la hayan prestado efectivamente. También van a tener una función de información, no solamente de fiscalización, como venimos diciendo, y es de información cuando se hacen esas asambleas ordinarias donde se trata el balance, y va el síndico, va a tener que hacer un informe fundado, contando cómo está la situación económica y financiera de la sociedad, haciendo digamos, hablando sobre la memoria, el inventario, los estados contables, hacer un informe fundado de todo lo que fue recabando de información, a los efectos que los accionistas también conozcan, digamos, lo que el síndico fue viendo y controlando de la sociedad. Para la hora de votar, ustedes van a tener el acceso a poder ir a ver van a ver los papeles, la explicación del directorio, y a su vez de una persona que hace un control interno, les va a contar a los accionistas si él vio que se cumplió la ley, el estatuto, si los balances están hechos según la ley, cómo se hizo la memoria, todo lo que él fue viendo. También información. ¿Se acuerdan que dijimos que si había una sindicación, si no, no puedes pedir información? O sea, entonces, el síndico tiene el deber que a los accionistas que representan el 2% de darle la información que requieran. También puede convocar asamblea, o sea, tiene una función de administración, y asamblea extraordinaria cuando él crea conveniente, y asamblea ordinaria cuando el directorio omite convocar. Esto se ve y sirve también para la práctica. Supónganse que ustedes tienen un directorio totalmente hostil que se está haciendo el pavo y no quiere convocar asamblea. Entonces no me convoca la asamblea ordinaria o no me convoca para poder nombrar nuevo directorio. Entonces yo le pido que convoque y no convoca. El síndico tiene la obligación de convocar. Y si hay algún caso particular, para una asamblea extraordinaria también podría convocar. También puede el síndico incluir puntos en el orden del día de esa asamblea, de la asamblea convocada. Supongamos, se convoca una asamblea y él puede agregar un punto que se trate, qué sé yo, no sé, la aprobación de un contrato o una reforma determinada, de estatuto, lo que quiera, lo puede incluir en el orden del día. Esa sería otra función de administración, porque en realidad son actos de competencia del órgano de administración, del directorio, el que convoca, el que dice que orden del día, pero en esos casos particulares el síndico también. Entonces, vamos a ver que tiene función entonces de fiscalizar, informar y de administración. Lo más importante es que la función de control, que vigila que los órganos cumplan con la ley, el reglamento y los estatutos, y las decisiones asamblearias. Y también va a fiscalizar el procedimiento de liquidación. Va a ir controlando cuando esté el procedimiento de liquidación. Supongamos que hay una denuncia interna dentro de la sociedad de accionistas que representan también el 2%, bueno, él hace una denuncia por escrito y él está obligado
que en la asamblea, cuando se realiza la asamblea, de informarle a los otros accionistas acerca de esta denuncia que realizó otro accionista, que representa el 2%. En el caso de que el directorio no dé cabida a esto, no haga un procedimiento para investigar qué está pasando, en este caso, el que va a tener que instar esta denuncia va a ser el síndico. Sí, el directorio queda acéfalo. Cuando dejamos de tener directores, el síndico puede designar también los miembros del directorio. Eso está en el 291. Es en el caso de vacancia. El directorio los puede designar. El alcance del derecho a información que tiene este directorio está en el 295. Muchas veces te preguntan, bueno, a ver, ¿hasta dónde para atrás tiene derecho de información el síndico? Y incluye los ejercicios anteriores a su elección, nada más. Y la responsabilidad está regulado en el artículo 296. Los síndicos son ilimitadas, solidariamente responsables por el incumplimiento de sus obligaciones que les impone la ley, el estatuto y el reglamento. Para poder ser responsables, estos síndicos necesitan que lo resuelva una asamblea. Y conlleva sí o sí también la remoción de estos. O sea, si yo le voy a hacerle pesar una responsabilidad, la asamblea tiene que resolver y a su vez los remueve. También pueden ser responsables por el artículo 297. De la Ley de Sociedades. Por sus acciones, cuando el daño se hubiese producido, si él hubiese actuado conforme a la ley, reglamento o decisión asamblearia. Esto sería sindicatura, órgano de control. Síndico, tienen que ser abogados o contadores, tienen incompatibilidades, ya dijimos, y acuérdense que no representan a los accionistas, no representan la minoría, sino controlan que la sociedad cumpla con la ley, el reglamento y el estatuto. Y tienen funciones de control, principalmente, pero también tiene funciones de información y tiene funciones ¿cómo se llama?, de administración, como son convocar, asamblea ordinaria cuando no lo hizo el directorio, o extraordinaria cuando era conveniente. También puede nombrar directorio cuando hay caso de vacancia, ya es de gobierno esa función, y puede incluir puntos en el orden del día. Acuerda que se puede prescindir, y ahí todos los accionistas tienen libre acceso, y si no, si uno lo tiene que tener un 2% y solicitárselo a la sindicatura. Ya no tenés libre acceso. Entonces, si yo quiero que alguien viene y me dice, si yo tengo una sindicatura, no puedo ir directamente al presidente del directorio a solicitarle que me muestre el balance o los libros. Lo tengo que pedir a la sindicatura. Después tenemos otro órgano. Es un órgano que se determina mixto y es el Consejo de Vigilancia. Tiene funciones de control, tiene funciones de administración y tiene funciones de gobierno. En este caso, para poder ser integrante del Consejo de Vigilancia hay que ser accionista. Este órgano puede estar o no. Si uno quiere que esté, tiene que preverlo en el estatuto. Lo prevé en el estatuto y tiene que establecer todo el mecanismo de cómo va a funcionar este órgano. ¿Qué quórum necesita? ¿Qué mayoría necesita? ¿Cómo se compone?
Todo lo establecen en el estatuto. Dijimos que tienen que ser accionistas y se integra con un mínimo de 3 y un máximo de 15 miembros. También lo designa la asamblea ordinaria. Y para designarlos puede ser utilizado el voto acumulativo, igual que el directorio. Son siempre removibles sin causa, lo podemos sacar sin causa siempre. Tienen que estar previstos en el estatuto. Y las atribuciones están establecidas en el artículo 281 de la Ley de Sociedades. Ellos fiscalizan la gestión del directorio. Cuando nosotros dijimos fiscalizan la gestión del directorio de la sindicatura, dijimos que ven que cumpla la ley, el estatuto y el reglamento. Pero no dicen si está bien, por ejemplo, que hayan invertido en un determinado negocio. Bueno, el Consejo de Vigilancia sí, tiene un control de mérito sobre esa gestión. Por ejemplo, invirtieron en un plazo fijo y en este momento no convenía un plazo fijo. Fue una mala inversión. Ellos tienen un control de mérito sobre esa gestión, además de ver si se cumple la ley, el estatuto y el reglamento. O sea, tienen una atribución mayor en ese sentido que lo que tiene la sindicatura. También pueden convocar asamblea cuando estimen conveniente, o cuando lo requiere un accionista, se los requiere un accionista que representen el 5% del capital social. También se puede establecer en el estatuto que para determinados contratos, suponete endeudarse de un determinado monto o comprar propiedades, requieren que lo apruebe también el Consejo. Eso lo pueden poner en el estatuto y puede ser una atribución del Consejo. También puede decir el estatuto que ellos pueden elegir directores. ¿Se acuerdan que los directorios, cuando viene un director, ya hemos dicho que el máximo de duración puede ser 3 ejercicios y que había una excepción que podían ser 5 años, que era cuando los elige el Consejo? Bueno, este es el caso. Cuando lo elige el Consejo, está previsto en el estatuto, puede que dure hasta 5 años. O sea, son el caso que va a durar más. Ahora, no pueden ser estos casos reelegibles. Que en el caso de los otros, cuando son 3 ejercicios, vos lo podés reelegir, podés poner la reelección. Cuando son las asambleas, van a ir ordinaria y también van a hacer observaciones a la memoria, que hizo el directorio, al balance. Esto sería más o menos el Consejo de Vigilancia. ¿Alguna duda? Con esto terminaríamos lo que sería sociedad anónima. ¿Quedó más o menos claro, Anónima? Yo, ya que sobró un poquito de tiempo, hay algo que a mí me gustaría para repasar un poco, es la forma de transmisión de las partes, ya sea en una sociedad por acciones, que lo vimos hoy. ¿Se acuerdan cómo se transferían las cuotas en una SRL y la sociedad de personas? ¿Cuáles serían rápidamente, como para tener un vistazo general, las transferencias? ¿Se acuerdan entonces de las sociedades por acciones? Que puede ser sociedad anónima, o pueden ser, ya vamos a ver, las SAS, las famosas SAS. Tenemos acciones nominativas no endosables, dijimos, o las acciones escriturales. Si son nominativas no endosables, repito, tienen que tener un contrato, la tradición de la acción y la inscripción en el registro de acciones. Efectos frente a terceros, desde la inscripción en ese libro de accionistas. ¿Qué pasa? Si yo quiero una asamblea, tengo que estar en el libro. Si yo quiero saber quién es accionista de esa sociedad, tengo que ir a ver ese libro. No voy a pedirlo al registro público, no le pido a la inspección, no le pido la exhibición del título. Si quiero ir a una asamblea, lo mismo. Es el que está inscrito. Ahí puedo ejercer mis derechos de socio. Para las partes sí es con la suscripción del contrato. Yo puedo hacer valer. Pero para la sociedad y para los terceros, el que está inscrito en el registro que lleva la propia sociedad.
Si es escriturales, acuérdense que llevan un registro de acciones escriturales y es con la comunicación para tener los efectos a ese registro, que se transfirieron esas acciones escriturales. Principio de las acciones: es libremente transmisible, se puede limitar, nunca prohibir. SRL. Las SRL capital se representa en cuotas, ¿se acuerdan? Acá van a necesitar un contrato de cesión de cuotas y lo tienen que inscribir en el Registro Público de Comercio. Implica una reforma de ese contrato. Los efectos frente a terceros es con la inscripción en el registro público. Yo quiero saber quiénes son los socios de una SRL y le pido un informe al registro público. Frente a la sociedad, cuando le notifico al gerente que se transfirieron esas cuotas, hubo una cesión del contrato con firma certificada, se la doy al gerente. O sea, ya directamente, si yo firmo un contrato de cesión de cuotas con otra persona, una copia certificada, se la notifico al gerente, empiezo a ejercer mis derechos de socio. Para los terceros, tienen que ir a ver quiénes son los inscriptos. Para poder ir a la reunión de socios y poder votar y todos los derechos que tiene en una SRL un socio, va a tener que ser con la notificación del contrato de cesión de cuotas certificado. Y para las partes de la cesión, con la firma del contrato de cesión de cuotas. Las cuotas libremente transmisibles se puede limitar, no prohibir, igual que las acciones. En cambio, en las sociedades personales, ¿se acuerdan que era muy importante con quién yo me asociaba? A mí me importaba mucho quién era la persona que yo estaba haciendo socio. Y el capital se representaba en partes de interés. Ahí vamos a necesitar un contrato de cesión y la inscripción también en el registro público. Efectos frente a terceros con la inscripción en el registro público, quiero saber quiénes son los socios de la sociedad personal, voy a pedir un informe al registro público. Y para las partes, desde la celebración del contrato. En principio, no son libremente transmisibles, se requiere el consentimiento unánime del resto de los socios, salvo pacto en contrario. Esto les va a servir porque al momento de que ustedes quieran saber quién es socio o cuándo ejercer tus derechos de socio, ¿qué tenés que hacer? Si un contrato, una tradición, ¿dónde ir a verlo? Y desde cuándo puedo ejercerlo. En una sociedad por acciones, en una SRL y en una sociedad personal. ¿Se entendió? Díganme, estamos a tiempo para todo lo que quieran preguntar ahora, ¿eh? Pero ahora que vieron personales, SRL y sociedades por acciones, por lo menos saben desde cuándo yo adquiero la condición de socio para la sociedad y para los terceros. Bueno, con esto yo daría por finalizado sociedad anónima y la clase que viene creo que Brune la da normal. Y habría que avisarle. Sí, Que ella y ella sigue con cooperativa. 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 Con cooperativa. ¿Estamos ahí? Bueno, cualquier cosa, nos mandan un mail y vemos lo que quieran. Nos vemos. Hasta luego. Perdón, ¿le llegó el Chao, estado por las dudas? Porque yo mandé el mail. A mí me llegó, pero no había ningún archivo. Ah, bueno. Voy a verificar, a lo mejor no lo adjunté por error. Dale. Gracias. A mí también, me llegó el mail pero sin el archivo, así que no debe estar. Le sigo A mí preguntando. también. Ah, por eso. Bueno. Listo. Gracias. Se Chao, los voy a gracias. enviar.